ya no tengo que buscar. He encontrado la verdad que echa fuera el temor y que trae libertad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo con ustedes, Visión Integral, su programa. Hoy les trae un tema importante igual que todos los demás. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la autoridad. Es importante saber lo que Dios quiere decir en su palabra cuando hablamos de autoridad. Hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a tratar de desarrollarlo y va a servir de ayuda a cada uno de ustedes para que pueda entender la voluntad de Dios en el hombre. Hoy tenemos como invitadas a nuestras hermanas y amigas Salva Alzus y Esperanza Aparicio. Ellas me van a estar ayudando con la palabra del Señor. Hermanas, el público de Anaco, con ustedes. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde tan calurosa y tan sabrosa, ofreciéndoles a ustedes este tema de gran relevancia. Quiero agradecer también a todas las personas que han tenido la delicadeza de comunicarse con nosotros para felicitarnos por el programa que estamos llevando y que cada día está llegando a más hogares. Gracias a ustedes se hace posible cada día el estímulo en nuestros corazones para seguir adelante. Gracias a todas las amas de casa porque han enviado también sus recetas para desarrollar las comidas en la cocina. Es importante entender que la ciudad de Anaco se está moviendo a través de este programa. Gracias a cada uno de ustedes. De verdad que Dios les bendiga, que Dios les proteja y sigan adelante. Bueno, vamos a conversar acerca de esto y yo le voy a pedir a mi hermana Salva que leamos en el libro de los Romanos, capítulo 13, del versículo 1 en adelante, o hasta el versículo 7. Vamos a estar leyendo ese versículo o esos versículos de la palabra del Señor. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temen las autoridades, haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario establecer sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es el capítulo de Romanos, capítulo 13, del 1 al 7. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad, lo pudimos ver a través de esta lectura de la palabra. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello
expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Y dice que todas las autoridades fueron establecidas por Dios. ¿Puede entender usted eso? Todas las autoridades. Hay una palabra en la Biblia que dice que Dios quita y pone reyes. Puede ser para maldición o puede ser para bendición. Pero Dios es el que tiene la capacidad de elegir a cada una de las autoridades que nos rigen a cada uno de nosotros como seres humanos. No solamente habla del establecimiento de autoridades en la iglesia del Señor, está hablando, generalizando, porque Dios no es solamente Dios de evangélicos, Dios es Dios de los hombres. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y si Dios estableció las autoridades, por lo tanto, como Dios las estableció, nosotros debemos respetarlas. Entonces, fíjense, aquí yo tengo mis notas, no voy a perder ni una de ellas porque necesito que lleguen a cada uno de sus corazones. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, eso lo dice la palabra del Señor. Mientras que su poder representa sus hechos. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad. ¿Por qué? Porque este último es un pecado contra Dios mismo. Si tú pecas en contra de una autoridad, tú estás pecando contra Dios mismo, que fue el que la estableció. Entonces, todas las autoridades de la tierra son instituidas por Dios. Eso es lo que dice la palabra en este libro de los Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 7. Es importante que lo leas en la palabra del Señor, porque en esta palabra está todo escrito. Te he dicho desde un principio que todo lo que quieras, de todo lo que acontece en este mundo, que todo lo que nos pasa en nuestros hogares, todas las cosas por las cuales nosotros sufrimos, padecemos y todo lo que nos pasa está escrito en esta palabra. Esta es una palabra de poder, una palabra profética. Este es Jesucristo, Jesucristo mismo. Ahora, el origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero Dios hizo a Satanás. ¿Qué es eso? La palabra del Señor dice que el Señor hizo fue un querubín, algo hermoso, para que le adorara, para que le alabara. Eso fue lo que hizo el Señor. Sin embargo, se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo en un adversario de Dios. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Y yo quiero, hermano, compartir en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. Es necesario de que lo busquen la palabra. El libro de Isaías 14, versículo 12 al 15. Y mi hermana Esperanza va a estar leyendo esa palabra. Amén. Isaías 14, 15 dice así: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mas tú derribado eres al Seol. Fíjense qué tremenda esta palabra. ¿Por qué fue derribado ese querubín hasta el Seol? Porque se rebeló contra el poder o la máxima autoridad que era el Dios Todopoderoso, su propio Creador. Se rebeló y hubo una caída por haberse rebelado ante esa autoridad. Ahora, vamos a leer el libro de Ezequiel 28, 13 al 17. Vamos a buscarlo para que ustedes puedan enterarse lo peligroso que es procurar palabra contra una autoridad establecida por Dios. El libro de Ezequiel 28, 13 al 17. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios, tuviste de toda piedra preciosa,
era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, brillito y onices, y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que mire en ti, Fíjense, ese fue el motivo de la rebelión o por el cual Satanás cayó. Fue el motivo de la rebelión. El Señor no tuvo misericordia, porque es un pecado tan ordinario y tan feo que el Señor no lo soporta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriéndoles decir? Estamos viendo una situación difícil en el país. Estamos mirando cómo los medios de comunicación están destruyendo al venezolano. ¿Por qué al venezolano? Porque lo que estamos viendo es violencia. Eso es lo que nos están enseñando tantos profesionales, tantas personas, a nuestros hijos. Ya no podemos ni ver ni la prensa ni la televisión, porque lo que vemos es veneno. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos respetar a nuestras autoridades de principio, porque esas autoridades, sean de nuestro agrado o no sean de nuestro agrado, fueron establecidas por Dios y debemos respetarlas. Entonces el Señor dice que Satanás se llenó de vanagloria, se llenó de todo, o se aprovechó de eso que Dios le había dado para sublevarse o para enaltecerse y dañar aquello que había sido tan hermoso, que había sido la lealtad de parte de Dios para con él. No quiso hacer el bien, sino que se aprovechó de la bondad de Dios, y Dios la misericordia no la tuvo para con él, sino que le dijo: ahora serás lanzado fuera. Eso es lo que pasa con todas las personas que se oponen, que se pueden oponer a cualquier autoridad establecida por Dios. Se llama rebelión, como usted, no, eso no es rebelión, es rebelión. Toda persona que esté en contra, y no solamente lo puede solucionar, porque si nosotros podemos estar en contra de algún proceso, pero ¿qué hacemos? Oramos a Dios y Dios es el que hace y soluciona todas las cosas. Nosotros podemos utilizar medios o conversaciones más discretas para nosotros poder dar nuestras opiniones, pero no abiertamente para destrucción de una nación que lo ha dado tanto o tantas veces. Venezuela ha dado tanto, y nosotros lo que hemos visto ha sido rebelión, engaño, rabia, destrucción, y eso es lo que se va sembrando en el corazón de nuestros hijos. Y mañana, ¿qué se puede esperar de un país donde se ha visto este tipo de cosas, donde las personas que pueden ser ejemplo son los que están dando el testimonio que ahorita nosotros podemos palpar? En el 1 de Samuel 15:23 nos habla la palabra. 1 de Samuel 15:23, yo quiero que usted la lea para que se dé cuenta que Dios habla de todos estos temas en esta palabra, que es nada menos que la palabra del Señor. 1 de Samuel 15:23, Esperanza. Amén. Dice así:
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idólatras es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y también te has desechado él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A qué se debió la caída? A la desobediencia. ¿Por qué? Porque no quiso oír la voz de la autoridad, que era la voz de nuestro Dios. Ahora, los cristianos obedecemos, nosotros obedecemos a nuestras autoridades, ¿verdad?, que fueron establecidas por Dios en nuestras instituciones, en nuestras iglesias. Nosotros obedecemos a los pastores, porque fueron autoridades puestas por Dios en ese lugar para que pudieran llevar el peso de la responsabilidad sobre cada una de esas ovejas que dentro de esos rediles están. Nosotros no podemos desobedecer ante la autoridad de Dios y ante lo que ya está establecido en esta palabra. Entonces, nos debemos a una obediencia, y esa obediencia no es más que la obediencia a la palabra del Señor. Ahora, fíjense ustedes, nosotros debemos aprender que un obrero debe obediencia a su autoridad. Un obrero debe obediencia a su patrono, ¿verdad? Nosotros no podemos, siendo obreros, sin embargo, no podemos sublevarnos. Eso es algo de principio. Por conocimiento mismo tenemos que entender que hay un patrono y hay un obrero, o hay un empleado, o un trabajador, como usted lo quiera llamar, y debemos guardar nuestras distancias, porque no podemos irrespetar a la autoridad, o al presidente, o al gerente, ¿verdad?, porque ellas son autoridades establecidas en esa empresa. Sin embargo, hoy día nosotros podemos ver la cantidad de trabajadores irrespetando a su patrono. Se puede conocer que hay muchas cosas que ahorita no viene al caso, por el cual el obrero pelea a veces por situaciones, pero debe guardar el espacio, el respeto, la responsabilidad de obedecer y respetar a aquellas autoridades que fueron establecidas. Y ahorita más que nunca nosotros debemos guardar nuestros trabajos, nosotros debemos ser personas honradas donde quiera que nos encontremos. Si tenemos un patrono, la Biblia dice que debemos, como personas creadas por Dios, debemos obediencia y respeto a esas autoridades. La autoridad en el gobierno, usted está viendo, hermano y amigo, la cantidad de cosas que estamos viendo, el irrespeto hacia el presidente de la República. Puede ser el que está ahora, puede ser el que estuvo antes, o puede ser el que dentro de unos cuantos años vendrá. Nosotros, como ciudadanos venezolanos, no debemos irrespetar a las autoridades. Aún más cuando conocemos de Cristo. La Biblia dice que ellos están en eminencia y nosotros debemos honrarles y respetarles y orar por ellos, porque si no tienen sabiduría, para que Dios les abra el entendimiento y por lo menos le ponga personas a su alrededor que pueda darle consejos verdaderos. Nosotros oramos al Señor por los que están en eminencia. Nosotros oramos por las autoridades locales. Nosotros oramos por las autoridades regionales, nacionales. Es importante hacerlo, porque no podemos hacer leña del árbol que está caído. No podemos hacer tantas cosas que se ha hecho hoy día para destrucción. No podemos tomar de la mano el poder y decir, yo tengo este medio, yo voy a destruir. Tenemos que edificar. La Biblia dice, vamos a tomar lo bueno, vamos a desechar lo malo. La Escritura, y si usted cree en esta palabra, usted tiene que creer también en lo que dice, no solamente la mitad del versículo. Como les digo siempre, que hay muchas personas que dicen, pero es que yo no creo, porque Dios es amor. Pero la otra parte del versículo dice, pero también es fuego consumidor. La palabra de Dios dice que aquel que se rebeló contra Dios recibió el castigo eterno.
la caída no tiene perdón, se llama Satanás el diablo, él no tiene perdón. Nosotros como hombres tenemos todavía el perdón de Dios, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz para darnos la oportunidad de ese perdón. Antes de partir de esta tierra, la Biblia dice que el Señor no nos iremos sin que hayamos oído la predicación del Evangelio. Yo agradezco que usted pueda leer la palabra del Señor y pueda enterarse de cada uno de estos versículos y pueda organizarse para que se dé cuenta que verdaderamente la palabra dice que debemos respetar a nuestras autoridades. Vamos a disfrutar de un videoclip, amigos, y luego vamos a continuar con este tema acerca de la importancia de la autoridad. Que Dios los bendiga y les espero en el próximo espacio. Desde la caída de Adán y Eva, el desorden ha prevalecido en el universo. Lo hemos podido ver y es bastante difícil y complicado, pero hay un nivel estructurador que es el orden divino, y si nosotros nos dejamos guiar por él, todas las cosas se van a ordenar y van a ser mejor. Ahora fíjense, cuando nosotros hablamos de autoridad, los jóvenes creen que es un trato riguroso el que ellos tengan que obedecer. Cuando tú le dices a un joven que tiene que sujetarse a su maestro, a su padre o a su madre, ahí vienen los problemas, porque nadie le gusta tener una autoridad. Es difícil, pero es necesario. Si nosotros no tuviéramos siempre una cabeza que nos guiara, ¿qué fuera de este mundo? ¿Qué pasaría en este mundo? Las mujeres o las esposas consideran que es una idea cruel lo que hizo Dios cuando los puso a ellos como cabeza y que ellas tienen que sujetarse a ellos. Fíjense, es tremendo, pero sin embargo la mujer tiene que aceptar de que nosotros como esposas, según la palabra, debemos sujeción a nuestros maridos. Los jóvenes, los niños dicen que tienen que honrar a sus padres, ¿verdad? Respetarlos para que tengan larga vida. Siempre hay un propósito y el propósito es de edificación. Nosotros como venezolanos, si juntos trabajáramos en pos de tantos proyectos que hoy se han llevado a cabo, fuera una bendición. Pero sin embargo, la mayoría de todos los medios están destruyendo los propósitos y sembrando en el corazón del hombre odio y rebelión a través de la desobediencia. Eso es lo que está pasando, lastimosamente está pasando, y nos da dolor cada vez que encendemos nuestra tele para tratar de recrearnos, y lo que vemos es malas noticias y malas noticias y malas noticias. Eso es lo que hay. Pues la frescura de Dios es más sabrosa, y disfrute siempre usted de este programa, que lo que vamos a hacer es enseñarle valores, les vamos a enseñar a entender todas las cosas, le vamos a enseñar a cómo usted puede guiar su hogar. Siempre va a haber un consejo y usted va a tener la paz del Señor. Ahora fíjese usted, el hombre le es difícil someterse a la autoridad. Cuando Dios dice, mejor es la obediencia que el sacrificio, el mismo Dios lo dice. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Y con todo eso, al hombre le cuesta ser obediente delante de Dios. Imagínense el hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón, cuán difícil es someterse a una autoridad. Siempre hay una rebelión. Usted siempre ve que se están organizando los obreros para ir en contra del patrón. Usted ve siempre los alborotos para ir en contra del gobierno. Eso no ha sido desde ahora, siempre ha sido. Sea quien sea el que nos ha regido, siempre ha habido temas de discusiones, y eso le llaman democracia. Qué tristeza entonces es nuestra democracia. Para mí la democracia entonces es Cristo. Al hablar contra la autoridad representa problemas, caídas, y nosotros si incurrimos a ella, el Señor permitirá espíritu de confusión y entrará terriblemente la ira
dentro de nuestros corazones y no vamos a edificar, sino lo que vamos a hacer es destruir. Ahora, vamos a ver lo que hizo María y Aarón. ¿Quiénes fueron esta gente? Estos fueron hermanos de Moisés, y en el libro de Números lo invito a que lea el libro de Números en la palabra del Señor. El libro de Números, la hermana Salva va a estar leyendo hasta el 3er versículo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer husita que había tomado, porque él había tomado mujer husita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ellos preguntaban, ¿solamente a través de Moisés puede hablarnos Jehová? Yo pregunto, ¿a quién llamó Dios como gobernador de aquel pueblo? ¿No fue a Moisés? ¿Qué pasó con María y Aarón? Ellos quisieron también tener ese provecho y ese poder. No puede hablar Jehová a través de nosotros. ¿Quién es Moisés? Moisés era el hombre escogido por Dios para llevar a cabo esa tarea, para que sacara aquel pueblo de la esclavitud del pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó? Que se contaminaron estos a través de la contienda, del chisme y de quererse rebelar en contra de un poder establecido, que fue el que Dios le dijo a Moisés, tú eres el de la tarea, tú eres la autoridad, a través de ti yo hablaré, y tú irás y sacarás a ese pueblo. Fue a Moisés que Dios le dio esa bendición. Ahora bien, todo el que habla en contra de una autoridad habla contra Dios, porque fue escogida por Dios para bendición o para maldición. Ahora, ¿qué pasó con María, la incitadora del problema? ¿Qué pasó con aquella mujer? Se manifestó una lepra en todo su cuerpo, una gran lepra. Lo que hoy vemos en nuestro país, muerte, hambre, desolación, problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque a raíz de la contienda, a raíz de la malicia, a raíz de todos estos problemas que nosotros, cuando procuramos una palabra en contra de nuestra autoridad, sabemos que a través de esta escritura estamos trayendo maldición y lepra a nuestro país, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a esos niños que no tienen culpa de lo que pueda procurar nuestra ley. Ahora fíjense, ¿por qué Moisés? Porque Moisés era el hombre que Dios había establecido, una vez más se lo digo. Ahora, había una rebelión colectiva. Esta gente no se quedó callado, sino que lo llevaron más profundamente y empezaron a ver diferencias. Pero se asustó María cuando se vio aquella lepra en su cuerpo. Ahora, vamos a leer el libro de Números, capítulo 16, versículos 13 y 14. Número 16, versículos 13 y 14. Hermana, por favor. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ahora fíjense. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche ni miel, ni nos has dado heredades de la tierra y viña. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Ahora fíjense, cuando hablamos de esto, hablamos de la rebelión colectiva que pasó en aquellos lugares, cuando veía que cada vez que venía necesidad,
Ellos salieron muy contentos del pueblo de Egipto, ¿verdad? Todos, porque ya había sido sembrado a través de esta mujer, ¿verdad? La cizaña en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Después se reúne todo aquel pueblo y vienen en contra de Moisés también cada vez que se manifestaba en ellos una dificultad. No se acordaban que Dios había abierto el Mar Rojo. No se acordaron de tantos milagros que Dios pudo hacer a través de aquel hombre, a través de ese poder vivo que iba delante de aquel pueblo. No se acordaban cada vez que venía una dificultad, sino que cuando la dificultad estaba, enseguida se iban en contra de Moisés. ¿Te das cuenta, Moisés? Nos vas a dejar morir de sed, de hambre. Siempre había una rebelión, siempre había un problema, porque el corazón ya había sido infestado por Satanás, ya había sembrado la desobediencia y la rebelión. Ahora, los obedientes siguen la fe. Ahora, los obedientes siguen la fe, y la fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos. Nosotros no trabajamos por razón, ¿sabes? Ni tampoco por sentimiento. Nosotros trabajamos a través del Espíritu Santo de Dios, porque Él sí es verdad que no se equivoca. Cuando yo les digo que yo no trabajo por la razón, es porque trabajo por fe. Yo creo en todas las cosas que dice esta palabra. Y el que anda por la razón y la vista, sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Nadie que sigue la razón podrá andar por la senda espiritual, porque esta es superior al razonamiento humano. Usted entendió, ¿verdad? La razón no es lo que a mí me interesa, porque si yo ando sobre la razón, yo voy a andar, ¿verdad?, sobre mi propia opinión. Yo prefiero ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, todo va a marchar divinamente bien. Gracias al Señor por eso. Y eso es lo que hacemos nosotros los que conocemos a Cristo. Nos dejamos guiar por esa palabra. Ahora, la rebelión, quiero decirle, amigos, que es contagiosa. Es como una lepra. Es como el sarampión. ¿Usted puede entender eso? La rebelión se pega. Y si usted está al lado de una persona rebelde, seguro que al apartarse de él también va a procurar palabras de rebelión y de desobediencia. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Tú no haces, tú hiciste, tú hiciste. Vivimos en una constante pelea y discusión. Vivimos en la destrucción del ser humano. La Biblia lo dice, el hombre de este tiempo iba a ser un hombre, no iba a ser espiritual, sino iba a actuar en su naturaleza pecaminosa para dañar y para destruir. ¿Por qué? Porque iba a estar influenciado por aquel padre de la rebelión y de la mentira, que es Satanás. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día, no solamente en Venezuela, amigos, lo estamos viendo en el mundo entero. Lo estamos viendo cuando vemos esas guerras. Cuando el hombre no le importa ver a la cantidad de niños que están muriendo de hambre. Cuando el hombre no le importó matar a 6 millones de judíos cuando la guerra de Alemania, cuando Hitler. Y así como esas, muchas otras cosas. No vemos a los niños de África que se están muriendo de necesidad, de hambre. No vemos a los niños de la India que están sumidos en la ignorancia, el hambre y la mortandad. Estamos viviendo en tiempos de rebelión. Rebelión del hombre, el tiempo de Satanás. Ya Jesucristo prontamente va a culminar en su esposa el llamado fiel, y nosotros partiremos de esta tierra para que el mismo Satanás pueda hacer una manifestación total. Ahorita está preparando el escenario, ensoberbeciendo al hombre, llenándolo de odio. Por eso usted está viendo las cosas que ve. Ahora, David y su conocimiento de la autoridad. David tuvo conocimiento de la autoridad. Podemos ver cuando David respetó a aquel hombre que se llamó Saúl, que era el rey. Y sabía él que tenía un llamado de Dios. Dios lo había ungido como rey.
aunque Saúl todavía estaba en el reino. Sin embargo, él, con todas las cosas que él pudo haber hecho a Saúl, por el odio que Saúl le tenía y por la persecución que le había montado, sin embargo, David le respetó porque era un hombre ungido por Dios. Debió matarlo, ¿verdad? A veces nosotros hacemos juicios de hombre, mas sin embargo, David respetó a Saúl porque Saúl era el rey que había escogido el Señor. Vamos a leer el libro de Primera de Samuel 24, por favor. 24:4 dice así: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí que el día en que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parece. Y levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué pasó? Cortó el manto y después se le enseñó de lejos a Saúl: Saúl, ve, pude haberte matado, pero ¿qué pasó? Respeté porque tú habías sido un ungido de Jehová. Fíjense, no lo mató, lo respetó. Lo pudo haber matado porque Saúl le había perseguido para matarle. Si Saúl hubiese encontrado a David, lo mata. Y David le encontró y le pudo demostrar que era un hombre honroso, respetador de la autoridad, y le enseñó el pedazo de manto que le había quitado, mas no lo mató. Ahora, vamos a hablar acerca de la autoridad delegada en el mundo. Romanos 13:1. Romanos 13:1 y Primera de Pedro 2:13 y 14. Habla acerca de la autoridad que Dios pone en el mundo. Vamos a ver. Romanos 13:1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las estableció Dios, ¿verdad? Dice que sométase todo hombre a la autoridad establecida por Dios. ¿Quiénes son las autoridades establecidas por Dios? Nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, los concejales, los gobernadores, ¿verdad? Esas son las autoridades establecidas por Dios. Los pastores, los maestros, nuestros padres, esas son las autoridades establecidas por Dios. Entonces, si usted está irrespetando a las autoridades, usted ve que en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice que usted no debe irrespetar a la autoridad. Primera de Pedro 2:13, por favor. Primera de Pedro 2, 13 y 14. O vamos a leer primero el libro de los Efesios 5, 22 al 24. Vamos a hablar de la autoridad en la familia. El libro de los Efesios 5, 22 y 24. 22 y 24. Ajá. Así dice la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, está hablando de quién, de la familia, ¿verdad? Si la mujer no se sujeta a su esposo, los hijos no se van a sujetar a ella, y entonces vamos a empezar con un desorden familiar que no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, en la iglesia, en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, nos habla de las autoridades que Dios estableció para que nosotros pudiéramos someternos a ellas. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amén, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Dice que debemos honrar a todas las personas que nos presiden en el Señor, que debemos ayudarles, que debemos respetarles y honrarles. Por eso es que los cristianos respetan y saben y tienen conocimiento acerca del respeto por las autoridades. Y por eso enseñan eso a sus hijos. Y yo le aseguro a usted que los hijos de un cristiano son respetuosos. Ahora tenemos que saber el concepto mismo del cristianismo. El cristiano que hace la voluntad de Dios, ese es el verdadero cristiano, el que hace la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, sabemos que la iglesia, las autoridades también fueron establecidas por Dios y lo probamos en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13. Ahora, ¿cómo se manifiesta la rebelión? ¿Usted sabe cómo se manifiesta la rebelión? Se manifiesta a través de la lengua. ¿Se acuerda lo que le pasó a María que quiso hablar mal de Moisés? En 2 de Pedro 2:10 al 12 nos habla de esto que es tan peligroso. Vamos, 2 de Pedro 2:10 al 12. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen de hablar mal de las autoridades. No les gusta tener señoríos. Son personas que quieren vivir sobre sus propias opiniones o bajo sus propias opiniones. Nosotros debemos regirnos a través de autoridades. Debemos someternos a ellas en responsabilidad misma como seres humanos. Debemos hacerlo. Y la Biblia habla acerca de la lengua. Somos contumaces, somos personas que no dejamos de hablar. Y la lengua, hay un dicho por ahí que dice que es el castigo del cuerpo. Y yo doy gracias a Dios que el Señor nos dio 2 oídos y una sola boca, porque si nos hubiese dado 2 bocas, imagínese usted el doblemente podrido que estaría nuestro mundo. Damos gracias a Dios porque nos dio una sola boca, porque la Biblia dice que la lengua, ¿verdad?, es un miembro muy pequeño y difícil de controlar. Es tan incontrolable que puede dominar un cuerpo y quemar naciones y el mundo mismo. Usted puede entenderlo. La lengua es contaminante, es tremendo. Y nosotros como seres humanos debemos tener cuidado. Y la Biblia dice que debemos someterla al Dios vivo. Sometiéndonos nosotros mismos, porque ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en cada uno de nosotros. Y si nosotros le damos cabida a la lengua, nuestro corazón se va a podrir. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando una persona procura maldición y no bendición, está atándonos a una destrucción masiva. Y no es posible de que el ser humano siga de esta manera. Entonces, es necesario de que nosotros empecemos a guardar nuestros espacios y a tener respeto por nuestras autoridades. No le hablo, puede ser cualquier otro presidente, cualquier otro maestro, cualquier otro alcalde, cualquier otro padre, pero usted tiene que respetar, porque la palabra del Señor dice que el hombre debe respetar a las autoridades que están enfrente de cada uno de nosotros, porque son autoridades representativas y delegadas por Dios. Moisés fue sumiso. Dice la palabra del Señor que a pesar de que toda esa gente se levantó en manifestación colectiva en contra de él, se mantuvo firme y el Señor vio esa firmeza. Dice que fue un hombre sumiso ante la autoridad. Con todo y eso, Moisés no entró a la tierra prometida, sino que Dios le permitió verla de lejos. Imagínense lo grande que es Dios, lo grande, y que nosotros no debemos fallar si tenemos el conocimiento de esta palabra, porque Dios es el que sabe todas las cosas
nos defendió, nos ayudó, y Dios nos dice que debemos someternos, que debemos respetar, que debemos honrarle, y a ese Dios grande, todopoderoso, yo he creído y se lo ofrezco a usted. Quiero invitarlo una vez más, después de haberles hablado acerca de esto, porque me inquietaba tanto de ver a veces a mis hijos en el problema de decir, cónchale mamá, ¿hasta cuándo eso en la televisión? De ver a los vecinos discutiendo, porque el odio se ha sembrado de tal manera, y eso no es de Dios, porque Jesucristo vino a traer libertad, vino a traer paz. Jesucristo dijo, si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Satanás vino a robar, a matar, a destruir, a mentir. Esa es la obra de Satanás. Y la rebelión no es de nadie más, sino de él. Acuérdense que en los principios él se rebeló contra el Dios mismo, el Dios creador, y fue lanzado desde allá arriba para nunca más tener perdón. Usted hoy tiene la oportunidad. Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, y si usted quiere venir a los pies del Señor, entender esta palabra, yo lo invito pues a hacer esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido perdón y reconozco que he fallado delante de ti y delante de los hombres. Te ruego que me limpies con esa roja sangre. Reconozco mi pecado delante de ti y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ese lugar. Señor, y esta semilla que hoy se ha sembrado en mi corazón, que no venga ningún diablo ni ningún demonio a quererla arrancar. Te pido que haya caído en buena tierra para yo poder dar frutos mañana y poder hablar de tu palabra a otro. Gracias, Señor, porque entraste a mi vida. Ahora yo voy a orar por usted. Si usted está enfermo, ponga su mano en su corazón y crea, tenga fe de que el Señor le va a sanar. No importa la enfermedad que tenga, confía que Dios lo va a hacer. Señor Jesús, te pido en este momento que toques mi vida y mi corazón, y que todo mi cuerpo sea sano de toda inmundicia, de toda enfermedad, porque tu palabra dice que por tus heridas yo fui sanado. Yo creo que tú me sanas hoy, Señor, porque dice la palabra del Señor que tú eres mi sanador y Señor. Yo creo en esa palabra, yo creo porque en mi corazón hay fe, y no importa lo que yo tenga hoy, toda esa enfermedad yo la echo fuera de mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora declárate sano, porque Dios ha obrado en tu vida. No importa, mujer, lo que tú crees que Dios no ha podido sanar. Dios mismo hoy te ha sanado de esa enfermedad. Ya estás libre. Hombre, ese malestar que tú tenías, lo que tú creías que Dios no podía hacer, hoy lo vas a declarar y Dios va a hacer. Y nosotros te vamos a oír cuando nos llames para decir que Cristo te sanó. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ahora vamos a la sección de cocina y doy gracias a mis hermanas por haberme ayudado hoy a leer o en la lectura de la palabra. Que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una vez más en su sección de cocina, en su programa Visión Integral. En este día vamos a ofrecerle una receta muy fácil de preparar y bastante económica. Pero primeramente vamos a saludar a nuestra amiga Lucía, que muy pronto nos va a estar acompañando junto con su esposo, que nos ofreció que iba a sacar al aire una comida peruana. Y también le hacemos el llamado a todas aquellas personas que quieran salir en su cocina ofreciéndonos una receta de cocina. Lo llamamos a que nos llamen, por favor, y estará en el programa. Bueno, amigos, saludos. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Gracias a ustedes nuevamente estamos en sus hogares.
Hoy también le traemos algo muy exquisito, práctico y fácil para aquellas mujeres que trabajan, que están activas. Y les mando un saludo a nuestra amiga Rafaela de Casa Múltiple, que siempre nos ve, y a sus hijas. Y también le damos un saludo a nuestra amiga Carmen Aparicio, que ella también nos ve de domingo a domingo. Hoy traemos esta receta, tornillos con aceituna. Tornillos con aceituna, una receta muy sabrosa. Y mira esta receta, busca su lápiz y su cuaderno y apunte. Sí, vamos a proceder a explicar la receta. Consta de medio kilo de tornillo o pasta de tornillo, 150 gramos de aceitunas, 200 gramos de tocineta o chuleta ahumada, 20 gramos de mantequilla, una lata de champiñones, una cucharadita de harina de trigo, sal y pimienta al gusto. Ya anotaron, ahora vamos a proceder a la preparación. Se lleva, mi amiga, a una cacerola con mantequilla y se doran las chuletas ahumadas. Como el tiempo es corto, nosotros estamos buscando algo rápido y muy sencillo. Entonces procedemos a agregarle una cucharada de harina de trigo y revolvemos las chuletas ahumadas. Esta es una comida muy práctica y sabrosa. Echamos parte del jugo de los champiñones. Y ella está preparando la salsa. Presten atención porque el cocinar la pasta todos sabemos cocinarla, pero en la salsa es que está... Es una salsa muy práctica y sabrosa. Una pizca de pimienta negra. Un poquito de sal. Mira qué fácil y práctico. Luego procedemos con los champiñones. Nuestro amigo José de Rincones va a probar esta delicia de estos platos muy sabrosos. Y lo invitamos a ustedes también, amigos televidentes, que se atreven a hacer esta exquisitez que nosotros estamos ofreciendo. Es algo práctico y muy sabroso, porque así usted puede sorprender a su esposo o a su esposa con una nueva receta. Entonces agregamos otro poquito del agua champiñón y dejamos cocinarlo por 15 minutos. Luego agregamos las aceitunas. Puede ser aceituna con hueso o sin hueso, como usted le adquiere. El que le gusta aceituna negra, le puede echar aceituna negra. En estos momentos estamos utilizando aceitunas verdes y rellenas. Es una receta muy fácil y práctico de hacer. Mientras que esta salsa se está preparando, usted ya haya agarrado una olla y haya puesto la pasta a cocinarse por 10 minutos. Bajamos la candela. Buenos amigos, mientras que está estos 15 minutos preparándose la salsa, nosotros le queremos invitar a ustedes para que participe su receta en nuestras Visión Integral. Pueden llamarnos por los teléfonos 424-2594 y puede sernos partícipe de su plato preferido y nosotros lo estaremos dándoselo a cada uno de ustedes.
porque el plato que ustedes desean más, quieren verlo, pueden llamarnos y para que nosotros podamos llevarlo a sus casas el próximo domingo. A las 3 de la tarde. Sí, Señor, no se pierdan esas delicias. Así como también las predicaciones, no se lo pierden, amigos televidentes. Buscan su Biblia, sacan esa Biblia, quítale el polvo y escudriñala, porque dice la palabra que en la sabiduría está escudriñando la palabra. Ahí añade la sabiduría, Papá Dios dice que ahí está la verdad. Nosotros no debemos llevarnos por lo que dice la gente, que no tienen a Dios, que viven en el conflicto, pero usted mismo, ahora si quiere, destape su Biblia y empieza a escudriñarla, y ahí tiene los capítulos que ustedes se le dieron y que lo aprovechan bastante. Volvemos a la cocina. Mi Esperanza, esto está divino. Delicioso. Nuestro amigo Cristian va a disfrutar este plato delicioso. Ya haya pasado los 15 minutos, retiramos de la candela y pueden revolverlo como ustedes quieren. Es un plato muy sabroso. Exquisito. Sí. Bueno, amigos televidentes, lo esperamos que disfruten este plato muy sabroso para que lo puedan disfrutar en familia. Es una comida muy práctica y fácil de preparar. Entonces lo esperamos hasta la próxima sección de su cocina, Visión Integral. Que Dios me lo bendiga y lo esperamos hasta el próximo domingo. Despídete, hermana Esperanza. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios lo bendiga.